Seguimos analizando el fin de semana deportivo, toca el baloncesto y toca hablar de la victoria. Esto empieza a ser ya habitual esta temporada de Lucas Murcia y si juegan en casa es prácticamente sinónimo de triunfo. En esta ocasión le tocaba a Andorra pasar por el Palacio y 99-86 para los chicos de Sito Alonso. Hola Lorente, muy buenas noches. Muy buenas. Dice Sito que hay que celebrarlas cada una de ellas y que no nos acostumbremos tampoco, que esto no es lo normal. Haremos caso al técnico de Lucas Murcia, Emilio Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero decirse que uno se acostumbra a lo bueno muy rápido. Bueno, rápido o lento, el caso es que en 2024 pues ya hemos cumplido 3 meses y no ha perdido ningún partido Lucas Murcia en el Palacio, así que bueno, la verdad que parece que ya lo normal va a ser un poquito esto, ¿no? Nos estamos acostumbrando a esto y estamos normalizando más esto que lo otro y quizá estemos haciendo bien, que sea la realidad. Aunque yo entiendo perfectamente no solo al técnico de Lucas Murcia, al club entero o incluso a algunos aficionados, pero es que te sientas a ver el Lucas con una tranquilidad, sobre todo si juegas en casa, de decir, con una solvencia, un manejo de los partidos, es que va a ganar, es que va a ganar. Ayer hubo momentos en el partido que incluso empieza a recortar distancias Moraván Andorra y se llega a poner, no sé, a 10, a 8, o no me acuerdo a cuántos. Porque la máxima que fueron 18, sí, creo, 18. Sí. Y yo en ningún momento pensé, bueno, me digo, es que no tiemblan las piernas, como hacían las temporadas que dices tú, como metan otra, el rum-rum. No. Y lo cierto es que ayer, quitando a Dustin Sleva, que sí que salió de titular, estuvo mucho mejor casi la segunda unidad que los que comenzaron el partido, los llamados a ser importantes. Lo que me sorprendió es que Sito dijo en rueda de prensa que todo el partido ante Moraván Andorra había estado enfocado tanto tácticamente como de cargas, minutos, físico y tal, al partido del miércoles. Me sorprendió que lo dijese. Es raro, es cierto que lo dice a posteriori, si tú lo hubieses preguntado en la previa o hablas con él, siempre te dicen lo mismo, que no, solo está pensando en Andorra, en Sito Alonso y cualquier entrenador. El partido más cercano. Bueno, un poco el equilibrio ese, ¿no? De sacar el partido que tienes adelante, pero luego también pensar en el siguiente que tienes, que bueno, uno de los más importantes de la temporada, si no el que más casi a estas alturas. Y claro, teniendo el poco tiempo de entrenamiento que tienes y demás, pues tienes que usar también un poco un partido en el que partes con favorito, como es el de Andorra, para también probar cosas para este partido. Yo creo que por eso también le vi en 2 o 3 acciones echar alguna bronca a algún jugador. Hombre, que le pitaron la técnica por eso. Más fuera de sí. Esa fue a Dustin Sleva y era la segunda bronca que le echaba al mismo jugador en apenas 5 minutos. Y fue por... Casualmente al MVP del partido de Lucas. Por cuestiones por una cuestión defensiva. La defensa con Rafa Luz. La línea de fondo creo que fue, no sé. Sí, la línea de fondo, bueno, la línea de fondo que Andorra castigó mucho la línea de fondo en la primera parte y quizá, pues bueno, está pensando en eso. Desde luego, en lo que sí que pensó para el partido de Risen fue, como habéis dicho, en las cargas. Solamente RAD de box superior los 25 minutos y el resto pues todo muy repartido, ¿no? Con mayor arrastre de minutos o menos, pero al final quedó una rotación bastante repartida. Vamos a ver cómo ha ido la jornada también para los intereses de Lucas Murcia. Vemos la clasificación, ya saben que los nuestros, los buenos, como le gusta decir al compañero de Olga, Fernando Vera, siguen en puestos de playoff y bueno, ha habido algún resultado interesante. Porque, por ejemplo, Juventud perdía, que se nos viene bastante bien, ¿no? Sí. Baskonia ganó y Manresa también, pero bueno, tú sigues ahí en esa pelea por intentar la 4ª plaza incluso, ¿no? Porque vamos a decirle a la gente... El Barça estuvo a punto de liarla contra Obradoiro. Sí, los últimos 2 minutos la Provítola les dio el triunfo. Pero que mucha gente nos lo pregunta, ¿por qué Lucas Murcia es quinto si le tiene el Averas ganado al Lenovo Tenerife? Bueno, pues yo como te escuché ayer en la regional lo sé. Cuando hay un empate entre más de 2 equipos, que en este caso son 3, Lenovo Tenerife, Lucas Murcia y Dreamland Gran Canaria, y empate a 17 victorias. Entonces ya se han jugado todas las idas y vueltas entre todos ellos. Entonces se hace una liguilla. Lenovo Tenerife en esa liguilla ha ganado 3 partidos y solo ha perdido 1, Lucas Murcia 2-2 y Dreamland Gran Canaria 1-3, por eso la clasificación está así. Que nos interesa todos dobles empates o triples siempre que no esté Valencia, porque con Valencia has perdido los 2 partidos y ahí bajarías posiciones. Con Manresa, por ejemplo, bien, porque les has ganado los 2 partidos. Ese es el mismo motivo por el que la semana pasada, el domingo, veíamos a Lucas Murcia séptimo, porque era un cuádruple empate, ya que Valencia ha perdido, a la fuerza tiene que perder algunos de los rivales directos porque se enfrentaban Valencia y Gran Canaria, perdió Valencia,
y en ese cuádruple empate estaba Lucas Murcia por debajo porque estaba implicado Valencia. Luego corrigieron la clasificación, pusieron a Lucas Murcia cuarto y dices tú, ¿cómo puede ser que yendo cuarto y ganes baje de una posición? Bueno, pues porque ahora los implicados sí que han jugado todos entre sí. Sí. Y entonces ya sí que se hace liguilla. Estas Cuando cosas no han jugado del baloncesto, hay que reconocer que a veces son un poco enredadas. Sí, son bueno, en complicadas de realidad entender. la clasificación cuando hay que mirarlas en la jornada 34, que es la última. Ahora, porque, por ejemplo, contra el Barça, si hubiese perdido, tú contra el Barça no has jugado Claro. la vuelta. Por eso Le has la ganado semana- la ida, entonces, bueno, que es un poco lioso. La que cuenta es la de la jornada 34. Por eso la semana pasada, como no habían jugado entre todos, se miraba el general y por eso subió Lucas Murcia a la cuarta posición. Vamos nosotros a ver que aquí no hay ningún tipo de duda, el espectáculo del baloncesto en el Palacio de los Deportes con la victoria de Lucas Murcia frente a Andorra por 99-86. Ya me da miedo hacer spoiler de algo, ¿eh? No, no, Que luego- habla tranquilamente. Que luego vayas a coger mejor jugada y tal. Bueno, creo que Moraban Andorra salió con un nivel de intensidad alto y a Lucas Murcia le costó un poquito entrar en partido. Me sorprendió también el hecho de poner a Lude Joaquinson de titular, porque para mí no había terminado con buenas sensaciones ni el partido en Hungría ni el otro día en La Fonteta, pero claro, sale titular y firma, este es el primero creo, o el segundo ya, hizo 3 de 3. Recuperado para la causa Es ya. el tercero ya, pues empezó con un 3 de 3, terminó con un 6 de 9, pero bueno, atrás yo le sigo viendo, de hecho le entrevisté después del partido y me dijo que bueno, que físicamente está lejos de estar al 100%, pero mira que si empieza metiendo, pues tiene que Por ahora hay que seguir. empezar, ¿no? Y hizo buen partido, sobre todo, como dices tú, en la faceta ofensiva estuvo fino. Sí, y mira, ahí vemos el tapón de Dylan Ennis, que luego se golpea la cabeza. Manera de decirlo, Miré en ese momento a su hijo y su hijo estaba haciendo lo mismo con un balón, que le copia muchísimo ese gesto. Famoseo en el Palacio, ¿no? No me ha dicho nada. Sí, vino Estuvo Izan Almansa, Estuvo Sadiel Rojas también. esto es Adiel Rojas, estuvo también Sita Bellán, que es una influencer, amiga de Rihanna y de muchas estrellas de... Yo conozco de Hollywood. a sus hermanos, los conozco yo allá. Sí. Bueno, pues estaba también, bueno, con el pelo azul, o sea, estaba para verla. Y luego hemos hablado del partidazo que hizo Dustin Sliva, pero me gustó muchísimo también Radevo. Sobre todo creo que Jan Montero soñó con él, porque es el segundo máximo anotador de la liga, terminó con 7 puntos, pero hay muchos que los anotó cuando no estaba Radevo en pista y bueno, es que al descanso se fue con una canasta en juego, el jugador de República Dominicana, me encantó. Aquí ya vemos a Lucas Murcia por delante, le costó un poquito cogerle el punto al partido, yo creo que empezó un poco tensionado, quizás demasiado ansioso, un poco yo creo presionado, porque cuando juegas el domingo por la tarde ya sabes cómo han quedado prácticamente todos los rivales directos te obligaban un poquito a ganar si querías seguir ahí. Y luego también la distracción del partido del miércoles, ¿no? que está ahí también. Entonces vimos un poco pues, un Lucas Murcia con algunos errores defensivos que sí, todo se enfadó mucho. En ataque costó un poquito jugar, salvado un poco al principio por esos triples de Joaquinson. Pero bueno, ya conforme avanzaba el partido creo que el equipo ganó en serenidad. Aquí veíamos ya en esta fue la primera diferencia de 10 puntos, este segundo triple de Sliva, todavía le quedaba uno más. Y ya ahí, cogida esa diferencia de 10 puntos, yo creo que Lucas Murcia de hoy en día, con lo solvente que es, pues ya es muy difícil sacarle ese estado ya de felicidad, de serenidad que alcanza cuando juega en el Palacio entre su gente. Incluso, aunque jugadores de los que están siendo los más destacados de las últimas semanas, como este hombre, Marko Todorovic, pues no tuviera el día, No. hizo su peor partido como jugador murciano, al menos estadísticamente. Pero Sí, un cuando desastre no es para mi uno, supermanager, por cuando no es cierto. uno, pues es otro. De nuevo, Kurux también tampoco Dylan estuvo Ennis. muy allá. Bueno, Kurux menos 8 de valoración, luego me sorprendió muchísimo viendo la estadística. Ah, pues mira, no había mirado el menos 8. Y aquí ya pues nos vamos acercando a ese momento en el que el partido pues ya está un poco roto del todo, ¿no? Aquí ya se ha superado esa máxima ventaja más 18 puntos. Esta canasta también enfadó muchísimo a Situ, Sí. porque Por ir a la finta del triple con Rafa y Luz. tardar tanto en hacer la ayuda, en este caso Sí. Musa Dian, pero bueno, creo que al final a nivel de talento pues a Andorra le iba a costar muchísimo remontar una diferencia de 2 dígitos a Lucas Murcia jugando en el Palacio y estamos ya en la segunda parte, creo que eso es lo que se demuestra. Y bueno, también
me gustaría destacar que hombres como Radovic, que no estaban teniendo las mejores semanas últimamente, pues también encontrado momentos para sentirse a gusto, como esos robos de balón y esos contraataques que también Un par de demostraba. datos de mucho mérito, sí. 20 minutos también Radovic, que venía de jugar 7, por ejemplo, en la Fonteta. De no jugar en la segunda parte, ni en Valencia, ni en Hungría antes. Sí, sí, sí. Y también pudimos ver que para mí, además de la victoria, de la confianza que puede haber ganado Håkansson, volver a ver en la pista a Howard Sanros. Creo que el equipo le echó muchísimo de menos en ese tramo final del partido en Valencia. Es básquet ficción, pero yo creo que con el cubano seguramente no se hubiese perdido el partido. Y ayer, bueno, un poquito entre algodones y cuidándole también las cargas, porque estuvo 14 minutos en pista, pero estuvo, y creo que ayudó muchísimo con la inteligencia que tiene, sacó faltas de ir a la línea todo el tiempo. Esa última sobrebocina es de confianza total. Ese es el triple número 14 del partido, y con ese triple número 14 se batió el récord de triple en un partido de Lucas Murcia esta temporada, que antes era 13, precisamente con este último sobre la bocina. A mí y también... mira, luego, espera un momentito que te cortes, que yo justamente estaba ahí, que metieron todos los jugadores, todos sus compañeros, a Håkansson en medio del corro, como que necesitaba el base sueco un partido así para su confianza. Pues muchos motivos nos dejó la canasta de Håkansson para ser la canasta de Sin partido, spoiler. la canasta de la jornada, la canasta Asterra. Él se lleva la canasta, pero el mejor del partido, como habéis comentado ya, fue el americano Dustin Sleva. Sí, partido de los que, como haga muchos más así, va a ser muy complicado ese es el renovar. problema, Se le preguntó a él en rueda de prensa por eso por la semana pasada. Sí, la semana pasada. Un poquito patada para adelante. Pero bueno, que eso te tal, iba a no sé qué, decir. y hablarán. Igual que Todorovic dejó la puerta ahí, o se dejó querer un poquito, sus intenciones, que está muy a gusto, que está muy bien, que si... Dustin... A ver, cuando un jugador dice Dijo, ya que veremos. bueno, hay que esperar, eso es que no eres su primera opción, que lo entiendo perfectamente, pero bueno, que también hay que saber Normal, leer es los lógico, silencios, esto al por final supuesto. Y hay además, que- si cuenta con pasaporte comunitario, que bueno, claro, va a pues ser un sube. jugador que esto Puede trincar. cotiza al alza, Sí, y de qué sí, manera. sí. Bueno, pues nada, que escuche, y hay que ver también esas ofertas mejores que pueda tener económicamente o incluso mejores proyectos deportivos, qué rol va a tener en esos equipos. Sí. Entonces, bueno, hay que echar vale. un ojo un poco que espere. Que pregunte a al Webb, mapa por ACB, ejemplo. al mapa ACB en esa posición de 4. Hay equipos que bueno, los que pueden encajar por estilo de juego, por momento de su carrera. Dustin Sleva, también qué va a pasar con esos alapivos, ¿no? Hay equipos que pueden estar interesados en él y que pueden tener novedades en esa posición. Véase Unicaja, véase los Canarios, en fin, puede haber bastante movimiento. Tener Valencia, que siempre es una plaza un poco muy cambiante año a año. Pero bueno, ya como decíamos, al final es que cuando uno es uno es otro. En este caso fue en menos de 20 minutos, batió su récord de valoración esta temporada, 27, pero claro, es que cuando no fallas y además también reboteas, que por cierto a mí me parece increíble. Brutal. Esto es un jugador que tú le ves y a lo mejor lo que más destaca de él no es la capacidad física, porque tampoco es un jugador que salte muy alto, que no. 7 rebotes. Es un jugador con cuerpo, pero tampoco es lo más Digamos que hay musculado jugadores del muy, parqué. como esto, de un perfil, y él más bien es un perfil de buena muñeca, buena Sí, mano, y aún así, fino. Muy y aún pero muy así peleado. me parece impresionante la capacidad que tiene para mantener un nivel de entrega en el minuto 1 y en el 40 totalmente estable durante el partido. O sea, una capacidad para pelear cada rebote, para chocar, que desde luego viéndole no parece que pueda tenerlo, pero lo tiene. Y bueno, para un equipo como Lucas Murcia, que vive tanto el rebote ofensivo, tantos años siendo de los primeros equipos de la ACB en el rebote ofensivo, pues al final es un jugador de un encaje tremendo, ¿no? Y que me acuerdo cuando estaba James Webb, que cuando se iba un poco a ver cómo se iba a llenar ese vacío, y bueno, pues puede ocurrir un poquito lo mismo este verano, ¿no? Si al final decide salir, pues a ver cómo se llena ese hueco que va a dejar Dustin Sleva sin pensar nadie cuando llegó que podía ser así.
Decías tú, Alonso, que me ha comentado Olga, que un poquito toda la estructura o la idea de partido frente a Andorra estaba pensado, encaminado a que el equipo llegue de la mejor manera posible al miércoles 6:30, Palacio de los Deportes, donde arrancan los cuartos de final de la Champions. Primero, animar a la gente a que vaya al Palacio. Sabemos que estamos en fiestas, sabemos que es una semana complicada, sabemos que el horario no es el mejor del mundo, pero bueno, digamos que los colegios están de vacaciones, las universidades también, hay mucha gente que está de vacaciones, así que no hay ningún tipo de excusa para acudir. Básicamente todos los ingredientes están en esa sartén, porque el equipo responde, porque el equipo gana, porque el equipo juega en casa y porque es Europa. Y es un partido hasta el momento, quitando Copa del Rey, el más importante de la temporada. Sí, desde luego. No hay margen de error. Y Si ese partido lo has perdido. Desde el año pasado en la eliminatoria contra Unicaja no se pierde un partido en Champions en el Palacio. O sea que, claro, los antecedentes te daría una moral tremenda, incluso para lo que no es la Champions, ¿no? Sino para el cara a CB. No me quiero ni imaginar el escenario de que puede pasar, porque esto es deporte y puede pasar y porque hay que respetar al rival, pero para mí sería un palo no meterte en Final Four. Claro, sí, pero no es sencillo. No, claro que no es fácil, pero que Lugán bueno, sea favorito, teniendo puede ser ese favorito. factor Que Lugán en cancha, casa no ha perdido, pero hay que jugarlo. No, está claro, pero claro, jugando el desempate, si vas a un tercero en casa con ese factor pista, como está el Palacio esta temporada, para mí me sorprendería quedarte fuera, pero bueno, hay que empezar a jugarlo, hay que respetar al rival. Viene de perder esta jornada casi por 30 puntos paliza, 90 y algo, 60 y algo. Sí, contra Ulm, sí. Pero bueno, es un equipo físico que sobre todo Radevo lo conoce porque es su ex equipo de hace 2 temporadas. Dustin Sliva, que terminó la temporada en Alemania el año pasado, también los conoce y que va a ser un equipo complicado. No es un buen visitante. En Champions League, 7 partidos fuera, ha ganado solamente 2. Entonces yo creo que... Si eso bueno, lo sumamos a que Lucas no ha perdido ningún partido en toda la temporada. El cartel de favorito... No vamos a agafarlo, El cartel de favorito lo tiene. El cartel favorito es evidente. Están ahí. El cartel favorito es evidente. Luego es verdad que hay que jugarlo, pero bueno, al igual que el año pasado ibas de tapado contra Unicaja, pues ahora te toca jugar con la presión de ser el favorito y demostrar, pues bueno, que eres un equipo que de verdad merece estar ahí, porque también tienes que cargar con eso. Al final, si se pretende estar en una Final Four, son 4 equipos solamente. Pues en algún momento has tenido que ser favorito, ¿no? En algún momento has tenido que hacerte valer para llegar hasta allí. Y creo que ya el último obstáculo es ese, ¿no? Hacer valer esa condición contra un equipo, el alemán, porque creo que puede dar una eliminatoria sobre todo entretenida, porque hablaba Sito de que tiene una forma muy peculiar de jugar Riesen, y esa es, bueno, un poco una manera alocada, parecida a la Educa Murcia, pero con muchísima presión a toda pista, incluso los 40 minutos, que eso requiere un volumen de energía enorme. Por ahí que un poquito los minutos, como decía Sito, lo has administrado para que las piernas no sean un problema de cara al yo incluso diría que creo que en esa rotación del 2, en la que esta vez, después de varios partidos sin jugar, salió Jelinek y quedó como sacrificado Artur Kurucs, apostaría porque el miércoles pueda que sea al revés, que sea Kurucs, el pequeño de los Kurucs. Otro perro de presa. Claro, más importante, un jugador que pueda adaptarse un poco a ese nivel, ¿no? Y bueno, un equipo que no tiene una plantilla de nombres muy conocidos en el mayor escaparate europeo, pero sí que tiene, por ejemplo, el tercer máximo anotador de la Champions League, Javon Graves. Tiene también un entrenador joven que está también dado mucho que hablar, Josh King, que por cierto ya ha salido publicado en prensa alemana y demás, que el año que viene no va a estar en Riesen, sino que tiene aspiraciones más altas. Incluso ha salido que su sustituto podría ser John Patrick, que es el entrenador, si alguna aficionada murciana no se acuerda, que dirigía al Riesen en la Final Four de 2018. Sí. Así que bueno, quizá también, pues oye, hablábamos de las distracciones del partido de Andorra, ¿no? Por aquello de la que habían ganado tus rivales directos, por aquello de que el miércoles tenía la eliminatoria, quizá el Riesen también tenga esas distracciones, quizá también así se expliquen partidos como la derrota por 30 puntos, o sea que también son factores que pueden jugar en contra suya, sin necesidad de ser el favorito. Y que antes de ir a Alemania, Badalona, que también te va a exigir físicamente, porque para ellos, para Juventud, es... Engancharse o verte ya un poco lejos. Es el partido después de perder en Granada. Entonces, el partido en Badalona es sábado, el equipo ya se quedará allí porque de allí volará a Alemania, que es martes el partido. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo llegan también físicamente. Hablábamos del tema de defensivo y haciendo así un cuesta y repasando la plantilla de Lugán, yo creo que estamos ante la plantilla en la historia de Lugán
con un rol o con más jugadores que tienen un perfil defensivo tan bueno y con tanta intensidad. Quizá también como ese año del bronce de Champions, ¿no? Que estaban Soko y Charlon compañía. Soko, Kevin Tumba, Oleson y Sadiel Hanna. Rojas. Es que era un quinteto que Hanna igual luego... era el fino estilista. Luego igual te... Pero es que aquí mira, metes a los dos Kuruks, Sí. metes a Radebo, metes a Enis, San Ross y Sleva, que como ha Sí, dicho sí, Emilio, sí. a ver, Y no llama tanto incluso la a atención, Musa Diagne pero solo por también. intensidad y por pelea. están Sí, equipo. no, y en que ese sobre equipo. todo son todos jugadores que también necesitan mucho la energía y el clima, porque hablando con alguno de ellos, de estos de la lista, me decían que difícil se nos hizo jugar en Hungría sin sí. ambiente, porque nosotros que también somos Que un te poquito tiene de, que costar de meterte sangre ahí caliente. angelado, sin Sí, nadie en la grada, sí, sin sí. ruido. Son jugadores que incluso de afición en contra y que le estén diciendo cosas se motivan, necesitan un poquito ese calor y que en partidos en casa sobre todo se vienen arriba con algún gestito. Un equipo muy físico sobre todo, al final también para defender tienes que tener piernas, tienes que tener cuerpo, pero lo que yo creo es que el baloncesto hacia lo que se encamina, con lo rápido que se juega actualmente y demás, aquí para ganar tienes que tener talento, pero también yo creo que incluso antes que eso tienes que tener centímetros, tienes que tener piernas, tienes que tener músculo. Creo que el baloncesto de los equipos que llegan lejos tiene ese patrón en común de tener una plantilla que físicamente puede tener más de varios jugadores con ese perfil, ¿no? O sea, que no es que tengas jugadores especialistas para dar un plus físico al partido, sino que tu equipo lo es y que, por ejemplo, jugar San Ross no es el más musculoso, pero brazo larguísimo, una polivalencia para jugar en cada Inteligencia. posición, Inteligencia y inteligencia cabeza. para defender sin Estoy ni aquí con la siquiera... presidenta de su club de fans, así Bueno, es que... verdad, quizá para jugar San Ross le cedo la palabra a Olga, pero sí que, bueno, una plantilla muy física, entonces, claro, te da un plus defensivo, claro que sí, pero es que creo que para todo actualmente, para el rebote, para correr, te hace falta físico. Sí, pero se está notando también, perdona, en algún jugador muy cargado. Yo, por ejemplo, estoy viendo que está coincidido lo bien que está Radebo, porque igual él en su anterior equipo en Galatasaray no llevaba una carga de minutos tan bestial y está coincidiendo con un pequeño bajón de Dylan Ennis, por ejemplo. Entonces dices, le está quitando protagonismo, es que está coincidiendo que uno está en un nivel muy alto, estamos en el tramo final de temporada, todos están muy cansados, pero sobre todo alguno que no ha tenido relevo, porque es que Dylan Ennis, hasta que no llegó Radebo, pues como McFadden no tenía mucho relevo, por cómo estaba también Kupen a principio de temporada, también igual han tenido que jugar pues, San Ross mucho más, entonces estamos en un momento de la temporada en que sobre todo alguna pieza pues empieza a bajar un poquito. Pero bueno, es la suerte y la diferencia de a un UCAM de otras temporadas donde bueno, había un muy buen equipo, pero a lo mejor no había una muy buena plantilla. Y este año es que entre el fondo de armario Sí. y la polivalencia que tienen algunos jugadores de jugarte al 1, al 2, al 3, incluso hacerte 3 o 4 posiciones, bueno, yo creo que es lo diferencial y lo que este año le está dando al equipo ese salto. Tienes 12 jugadores que pueden jugar en las dos competiciones. No tienes No tiene nadie por rellenos. cubrir expediente ni para completar convocatorias. No, y que llega un momento en el que una temporada que está siendo magnífica, que sales de la Copa del Rey, que sales, bueno, henchido de orgullo con ese partido de cuartos de final ante el Real Madrid, el partido más igualado, por cierto, de los 7 que hubo en la Copa, y piensas que el equipo está genial y te llega un fichaje que no necesitabas. Con el que nadie contaba. Y luego resulta que puede ser muchos días el mejor jugador del equipo. Jonas Radebo, Ha que caído además, de pie completamente. Sí, que además tiene, hablabas antes del pequeño bajón de Ennis, también tiene 5 o 6 años menos y tiene un físico tremendo para jugar a esto. Además, es que el mío es San Ross, pero el suyo es Radebo, es su favorito, pero vamos, con mucha diferencia. Lo que iba a Y decir. se empiezan a ver algunos Hombre, vaya, favoritismos. ya te diré. Aparte te hablaba antes de lo importante que es el físico en el baloncesto de hoy en día y creo que, aparte, como lo entrevisté hace poco, le pregunté Hombre, ya esto son amiguis. y me lo reconoció, que él es un jugador un poco de esta era moderna del baloncesto. Antes había especialistas de una cosa, ahora parece que tiene que ser un especialista de dos cosas, ¿no? Antes estaba el tirador, el Scott Wood, por ejemplo, que aquí conocemos mucho. Bueno, no hay muchos Scott Woods ya por ahí. O sea, tú tienes que ser lo que los americanos llaman un 3&D, tirador y defensor. Me acuerdo un ejemplo que le pasó un poco eso y que luego mejoró mucho, que es JC Carroll, cuando llegó al Madrid, Bueno, que era el Scott Wood de Lucan, y en el Madrid le apretaron, le dijeron, si quieres jugar aquí no vale con que me sacas de 2 bloqueos y me enchufe 9 puntos. Ya. Aprende a defender, Carroll. intenta tirar de 2, haga una penetración.
Carlos se defendía a Marcea, el mejor jugador exterior del otro equipo, noche tras noche. O sea, Jesse Carroll también es otro jugador de esos que tiene un físico que bueno, sí, que no te lo encuentras por la calle y puede ser un oficinista y luego es el que te aguanta los 40 minutos al mismo nivel de energía y de entrega sin bajar en absoluto la efectividad. Sí, pero entiendo que no es el típico jugador musculado, grande, fuerte, que es tu menudo animal, pero luego tienen piernas y muchas veces con la inteligencia y con la cabeza se ahorran muchos kilómetros. Quería preguntaros hablando del físico, ¿el Andorra puede ser un equipo parecido físicamente a lo que nos vamos a encontrar el miércoles? Yo creo que no. ¿O los alemanes van un paso más allá? Yo creo que Andorra tiene varios jugadores de ese corte, pero pocos. No es el Andorra de hace unos años que recordábamos que estaba por ahí justo antes de descender, que jugando semifinales de Eurocup, entrando en Copa del Rey, entrando en playoff. Creo que un equipo que bueno, sí que quizá ha vuelto al ACB queriendo ir un poquito poco a poco, ¿no? Paso a paso, y creo que la plantilla que tiene se asemeja más al recién ascendido a la de un equipo que... O sea, quiero decir, Andorra en la clasificación yo no veo que esté haciendo una mala temporada, yo creo que está en el lugar que le corresponde por plantilla. Creo que le falta un alto número de efectivos para poder jugar un baloncesto físico, aunque creo que también le gusta eso, creo que se vio un equipo que intentaba poner ayer el balón. un 5 de rotación le faltaba. Claro, sí, desde luego, pero al final en lo que es los principios baloncestísticos del equipo, creo que se notó que era un equipo que quería poner el balón en juego lo más rápido posible, incluso después de recibir canasta, hubo varios contraataques después de haber recibido canasta. Es un equipo que busca mucho penetrar y doblar al jugador que aparece, que tampoco escondiendo en línea de fondo, que puede capturar algún balón aéreo, como el caso de Tyson Pérez. Entonces creo que tiene mimbres para jugar así, pero creo que le falta un poquito más de eso para, en vez de estar peleando por no descender o respirar tranquilo, estar un poquito más arriba. Yo creo que ahí en ese caso Riesen tiene más de lo mismo para competir y poder jugar 40 minutos a eso que le gusta tanto a los alemanes, que apretar todas vistas todo el partido y buscar un poco un caos en el que ellos se sientan cómodos, un caos controlado. El miércoles 6:30, partidazo en el Palacio de los Deportes, primero al mejor de 3 de esta eliminatoria de cuartos con el UCAM Murcia. Y rápidamente, Olga, las chicas, el Ozono Global Jairis, que perdía, imagino que era una derrota con la que no sé si contaban mucho porque estaba abajo el conjunto de Gran Canaria. Sí, pues es que, claro, están abajo, pero hace unas semanas ficharon a Astuendur, que ha estado siempre en selección española, ha estado en la WNBA, había estado de baja porque fue madre, pero ha vuelto y ayer, pues en todos los partidos está siendo determinante, que es la jugadora a la que se agarran para la permanencia. En estos momentos de la temporada, que lo decimos siempre también en ACB, es muy peligroso jugar con los equipos de abajo porque están jugando la vida. Jugaron contra Gran Canaria, perdieron, pero es que este fin de semana juegan en Vigo contra Celta, que es el otro equipo. Casi todo lo que le queda es zona de abajo. Claro, es el mismo, para bien o para mal. Es el mismo escenario, y el Ozono Global Jairis se está jugando el puesto de playoff, que sigue en puestos de playoff y que depende de sí misma para conseguirlo, pero que tienen que sumar mínimo 2 victorias, yo creo, que de los 3 partidos que quedan. Pues nada, hay que empujar, ánimo también a las chicas de Ana Montañana, y como digo siempre, a ver si disfrutamos de unos playoffs por el título con el UCAM Murcia y con el Ozono Global Jairis. Aquí lo dejamos, Emilio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. A disfrutar mañana, Olga. Buenas noches. Muchísimas gracias también, a disfrutar mañana a todos los murcianos del bando de la Huerta. Nos despedimos, gracias y que pasen una buena semana. Chao.